Listo. Muchísimas gracias, querido Ernesto, por la oportunidad de poder exponer este maravilloso taller en ASCACET sobre, sobre ciberseguridad. Bueno, muchas gracias a los presentes, a todos los que nos han enviado mensajes. Bueno, y esta charla va a quedar grabada, este taller, para los que no pudieron estar en persona, pero es un verdadero honor para mí estar en esta prestigiosa institución con su fundador y presidente Ernesto Santamaría, con todos los colegas. Bueno, yo soy, no quería hacer autorreferencia, pero bueno, ya que voy a dictar el taller, soy Romina Florencia Cabrera, soy profesora de ASCACED, socia honoraria, soy directora honoraria de Seguridad Informática Internacional, bueno, soy doctora honoris causa, embajadora de la paz y bueno, miembro de diferentes organizaciones, también profesora invitada de la Universidad de Salamanca, de la UBA, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, también realicé mis estudios doctorales, así que realmente es un honor estar en este lugar tan prestigioso y de tanto nivel de capacitación para las fuerzas y también para la justicia, para el proceso penal, una organización de élite para la capacitación policial a nivel mundial. Así que siempre lo decimos en todos los congresos, así que nos honra muchísimo. También soy profesora invitada de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, soy directora honoraria del capítulo Argentina de Latin Juris Investigadores Jurídicos hace muchísimos años, donde bueno, damos cursos de capacitación, también y dirigimos en este momento un diplomado muy importante sobre ser juez en ser juez constitucional, así que bueno, es muy importante toda la labor que estamos realizando. Bueno, también pronto voy a sacar mi próximo libro de tecnologías, así que bueno, están avisados y le quiero dar las gracias también a nuestro querido colega Daniel Palomino, que es un gran ingeniero en temas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, bueno, que estamos presentando de su creación. Yo soy la representante en América Latina de un software también de inteligencia artificial para la capacitación de las fuerzas policiales, bancos, poder judicial, así que en Europa también ya es muy difundido, así que bueno, también es parte de nuestros proyectos y también para tratar de mejorar los sistemas policiales y de justicia, ¿no? Con computación postcuántica y sobre todo con protección de datos personales. Así que bueno, todo lo que ayude a mejorar el mundo no solamente jurídico y policial, sino la vida cotidiana, incorporando nuevas tecnologías con un sentido humanitario también y que el hombre sea el centro del proceso. Bueno, muchas gracias al gran maestro Ernesto, nuestro líder, por asistirme con el PowerPoint. Así que le voy a pedir si puede pasar a la próxima diapositiva, si es posible. Así que muchas gracias. Bueno, esto es un poquito lo que soy yo, pero bueno, ustedes ya lo pueden buscar, así que la próxima, por favor, vamos a ir a la ponencia directamente. Muy amable, bueno, ahí está la Plaza Mayor de Salamanca, donde he ido muchas veces a dar conferencias. La próxima, por favor, muchas gracias. Así que España siempre es mi segunda patria como México, así que es un honor. Bueno, lo que voy a hacer es introducirme un poquito a la temática, aunque no voy a seguir mucho el PowerPoint, pero bueno, ¿qué pasa con la privacidad, el derecho a la intimidad y el impacto de la era digital, ¿no? Que la llamada sociedad de la información, los protagonistas que integran la misma, nosotros, nos vemos inmersos en un mundo tecnológico antes impensado, porque no es un cambio de paradigma, el paradigma nos ha cambiado a nosotros. Y como decimos siempre, la técnica legislativa debe adaptarse al entorno digital y a las demandas sociales, ¿no? Como dice el profesor Antonio Martino, que es el experto mundial en la temática de inteligencia artificial, uno de los pioneros realmente en el mundo jurídico, profesor emérito de la Universidad de Pisa, de la UBA y del Salvador. Bueno, yo trabajo con él y el doctor Brena, su colega, hace 14 años, más o menos como con Ernesto, y bueno, la otra vez también hicimos una presentación en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, también con miembros de la Unión Europea, bueno, y tuvimos un intercambio muy impresionante y llegamos a esta conclusión, ¿no? ¿Dónde está la protección de datos personales en este mundo interconectado? ¿No? ¿Existe la privacidad realmente? ¿Existe la intimidad en este mundo tecnológico? La próxima, por favor, muy amable, gracias. ¿Qué
¿Qué pasa con los derechos humanos, ¿no? Que tanto hemos promovido en ASCACEP, ¿no? También la seguridad con concepto de derechos humanos. Los derechos humanos se encuentran su fundamento en la dignidad de la persona humana, así lo estableció la Convención de Viena de los Tratados, ¿no? Y el derecho a la intimidad y a la privacidad y la protección de datos personales, ¿no? Que es un derecho autónomo e independiente según la Agencia Española de Protección de Datos, son derechos fundamentales amparados por la ley fundamental, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos son reconocidos, por ejemplo, en Argentina, donde yo soy, digamos, ciudadana, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que les da jerarquía constitucional y los incorpora. La próxima, por favor, muy amable. Gracias por esta asistencia. Sé que sos un gran maestro, pero bueno, me estás haciendo una gran ayuda. El proceso, hablando de lo que es el sistema procesal y penal en el ámbito, ¿no?, de la ciberseguridad, está protegido en el sistema interamericano de los derechos humanos, ¿no? Y cualquier norma o violación de dicha norma, obvio, tiene una consecuencia, ¿no? También en el derecho internacional y sobre todo en la cooperación pública, privada y nacional e internacional, ¿no? Por eso hay tanta, digamos, persistencia en realizar una normativa adecuada en lo que es cooperación internacional, ¿no? Contra crimen organizado, contra lavado de dinero, también ahora con el tema de las criptomonedas, ¿no? Con el narcotráfico, o sea, son cuestiones muy delicadas que todos los sectores deberían trabajar en conjunto, ¿no? Para una política pública orientada realmente a la prevención del delito y a la contribución de la seguridad, no solo en un país, sino a nivel global, ¿no? Porque se están dando realmente delitos transfronterizos, sobre todo a través de Internet, como vamos a ver, que pueden iniciarse en un país y tener repercusión en otro. Entonces ya hay una transferencia internacional de datos y también un tema procesal, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. A ver si puede pasar, si no yo igual voy a dar el taller. Muchas gracias. Bueno, el Estado que vulnere dichas normativas, que se ha suscrito debidamente, como dijimos, a los instrumentos internacionales de derechos humanos, queda sujeto a las sanciones pertinentes dispuestas por los mecanismos del derecho internacional público. La próxima, por favor, muy amable. Las tecnologías, como dijimos, de la información y la comunicación, además de la inteligencia artificial, han transformado el esquema clásico de acción, jurisdicción y proceso y evolucionando los conceptos de prueba y garantías procesales, como también la justicia electrónica. Qué importante, que lo vamos a ver más adelante, es la evidencia digital, ¿no? Sobre todo en los procesos, y también lo que es la incorporación del expediente electrónico y lo que es la firma digital, ¿no? También que necesita una clave pública, una clave privada y un ente certificante, ¿no? Lo que hemos trabajado con los colegas de justicia para lograr una justicia digital, ¿no? Ahora en muchos lados la están incorporando como algo novedoso, pero nosotros hace 14 años venimos trabajando este tema, y más aún. Bueno, mi tío el tema de la inteligencia artificial hace 30 años que lo viene trabajando, pero bueno, realmente es impresionante todo lo que se está, digamos, promoviendo en el tema de la interacción, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial con la ciudadanía, ¿no? También, bueno, los conceptos de democracia digital, ¿no? De participación ciudadana. Pero hablando un poco, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Para los que no están familiarizados con el tema. El tema de la IA hace 30 años que se viene desarrollando, pero despegó hace 2 años con ChatGPT, que de hecho tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque se alimenta de nuestros datos. Y muchas veces, por ejemplo, a los que son abogados, las sentencias que dicta ChatGPT son de una jurisprudencia antigua o tiene errores. Entonces siempre hay que corroborar si la información es veraz y es actual. Esto supuestamente con el tiempo se va a ir corrigiendo, pero digamos, no se puede fiar de la inteligencia artificial totalmente. Siempre tiene que haber un acompañamiento de un ser humano o una apelación en los sistemas de justicia
no como Estonia, que había puesto un juez robot y bueno, tuvo que después que apelar a un ser humano, ¿no? Pero la robótica es muy buena y muy positiva. Yo tengo un sentido no apocalíptico de la inteligencia artificial, sino de incorporarla para el bien común, pues no se puede detener la innovación, pero sí podés tener un concepto humanitario, de derechos humanos y obvio de garantías constitucionales y de un proceso justo, ¿no? De las garantías procesales del Due Process Law, ¿no? De la Carta Magna de 1215, que nadie puede quitarte ni tu vida ni tus bienes, ¿no? Eso es fundamental. La próxima, por favor, muchas gracias. ¿Y qué es inteligencia artificial? A mí me gusta siempre un término que es incorporar altas, altos conocimientos científicos, obviamente aplicados para resolver problemas complejos, imitando la inteligencia humana porque todavía no tiene emociones y también que tiene un impacto predictivo. ¿Por qué? Porque los algoritmos son utilizados muchas veces en, por ejemplo, sistemas de justicia para predecir sentencias, como ROS. También lo usa un sistema IBM, Project Debater, que es un debatidor también muy interesante. Pero ¿qué sucede? Si un juzgado incorpora solamente inteligencia artificial, no puede, obviamente, dejar de lado un juicio justo, el debido proceso. Esto es una locura, pero bueno, parece que para incorporar estas tecnologías tenemos que ir a los principios básicos, a los valores éticos para discutir estas cuestiones. ¿Y qué vamos, por ejemplo, sobre también el manejo de la información personal, no solo para un juzgado que debe manejar datos sensibles, que deben estar anonimizados, sobre todo en cuestiones de salud, de familia, o una cuestión, por ejemplo, que debe ser, digamos, privada para el orden público, sino en la vida cotidiana nuestra, ¿no? En nuestras empresas, en nuestros cuerpos policiales, en nuestra casa. La prevención, como dice el señor Ernesto Santamaría, es la mejor herramienta en seguridad para la protección de los datos personales y además de todas, también las agencias o políticas gubernamentales. ¿Por qué? Porque la educación es la opción más eficaz a la hora de alertar a la sociedad sobre las prácticas utilizadas de la red e informarla sobre sus procesos, ¿no? Como decía John Stuart Mill, que la educación es el base del ejercicio de la libertad en una sociedad que sus miembros tienen que tener autodisciplina, ¿no? La libertad es el tesoro más valioso que existe, ¿no? Y muchas veces se ve amenazada, bueno, también por menoscabos a la democracia. Entonces hay que educar a los ciudadanos para poder vivir en libertad, en armonía con la seguridad, en protección con sus derechos civiles y con sus garantías procesales, ¿no? Muchas gracias. La próxima, por favor. Muchas gracias. Entonces nos vamos introduciendo también en lo que es la ciberseguridad. Yo no quería hacer autorreferencia, pero yo soy miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos de la Universidad Complutense de Madrid, de carácter académico y multidisciplinario. Y bueno, hemos ganado un premio de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Agencia Vasca. Presentamos 2 libros, declaraciones internacionales en diferentes países. ¿Y qué pasa? Nuestro criterio era unificar digamos, el valor del autocuidado de la información personal y que las personas tengan conciencia de ello, ¿no? Para hacer un intercambio con colegas de Iberoamérica en diferentes culturas étnicas y universidades, como hacemos en este maravilloso grupo de Ascaseba hace tantos años, ¿no? Ernesto hace más de 14 años. La próxima, por favor, que ha unido gente realmente en la interdisciplina, en la fraternidad y en los valores. Aquí está la foto de nuestro líder, por supuesto, me parece muy interesante. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran porque después vamos a hacer un debate, pero creo que hay una mano levantada, ¿no? Ernesto, y si quiere hacer una pregunta a la colega, yo no tengo problema, ¿eh? Bien, yo no lo puedo ver que tiene la mano levantada. A ver. Hay una mano levantada. Si a vos te parece que me haga la pregunta o hacemos todo al final. Vos sos el jefe acá. Me parece que eran aplausos, Romina, cuando vos Ah, hablaste. bueno, gracias, querida Cris, gracias, gracias, porque Un si había ratito. alguna pregunta, gracias, me pueden interrumpir. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy Muy bien. amable.
Entonces, ¿qué pasa? En el mundo del ciberespacio realmente el mundo delictivo tiene un amplio impacto. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada y también la inteligencia criminal se va, obviamente, perfeccionando, sobre todo en la dark web, ¿no? Porque nosotros conocemos la web tradicional de los motores de búsqueda del Google, pero después hay una web oculta que se accede con un software especializado como Tor, que es la Deep Web, la web profunda, que los primeros niveles son gubernamentales y para académicos, porque ustedes saben que la Deep Web nació en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Y con todos sus programas también, bueno, hay mucho desarrollo en el tema de defensa de software como DARPA, ¿no? Que realmente fabrica tecnología militar, ¿no? Así que nosotros estamos trabajando mucho esos temas con mi querida colega y amiga de años, la doctora Olga Cavalli, miembro de AICAN y decana de la Universidad de la Defensa Nacional en Argentina, que también participa de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y bueno, lleva muchas consultas también el tema de lo que es drones y lo que son las armas autónomas, ¿no? Entonces, realmente hay un debate con respecto a la ciberguerra, ¿no? Y también si se han transformado los esquemas clásicos, ¿no? Militares, y parece que sí, ¿no? Obviamente siempre hay principios básicos, pero la guerra tradicional se ha trasladado a atacar infraestructuras críticas, ¿no? Como también la tecnología IoT de Internet de las Cosas. Bueno, en el futuro creo que podemos ser atacados por una heladera, parece un chiste, pero es así. Si hay un virus, por ejemplo, en un Smart TV puede espiar tu casa. Parece una locura, pero es así. La próxima, por favor, muy amable. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Dice que las empresas sufren por lo menos 100.000 ciberataques por día en el sistema informático. Esto puede derivarse, desde mi experiencia, en falla del sistema operativo por falta de actualización antivirus deficiente. Esto es básico. Muchas empresas que yo hago consultoría ni siquiera tienen un antivirus pago. O sea, si es para uso cotidiano o no tenés información, con todo respeto, sensible, puedes tener un antivirus gratuito, pero que sea serio, no cualquier cosa. Pero hay empresas que no invierten en la prevención y realmente tienen unos incidentes de vulnerabilidad informática tremendos, y bueno, después están las fallas, ¿no? Para la recuperación del negocio, para la marca personal, porque la empresa pierde credibilidad, pierde clientela. Y por ejemplo, si cotiza, no sé, en Wall Street o en Nasdaq, las acciones bajan. ¿Por qué? Porque la empresa no es confiable. Y ahí pierde. La próxima, por favor, muy amable. También yo he recibido muchas consultas, que la otra vez también me preguntaron en una entrevista con, por ejemplo, estafas en lo que es el mundo de las criptomonedas. Por ejemplo, exactamente, pero por ejemplo, hay plataformas de inversión del mercado de alta frecuencia que son confiables, pero otras que te llevan a un esquema Ponzi de ciberdelitos, y ahí puede ser víctima de una ciberestafa como accionista. O también yo tuve un caso, que no voy a dar nombres ni nada, pero que a un cliente lo acusaron de presunto estafador, y era al revés. O sea, lo que pasa es que lo habían inculpado, le habían descargado un archivo Bodmer en la computadora, le habían hecho una minería ilegal de criptomonedas, y este señor había sido acusado de estafador, pero en realidad él era el estafado. Pero bueno, estas cosas pueden pasar. Entonces vamos a ver más adelante después lo que es la evidencia digital, ¿no? Para un proceso penal. Bueno, es cierto que los antivirus están muertos en ciertas cuestiones. Hay que tener otras medidas de prevención. La próxima, por favor. Pero bueno, un antivirus ayuda, pero no es suficiente. ¿Qué pasa? Digamos que la ciberdelincuencia, como dijimos, está muy mal, digamos, está, yo creo que subestimada en estos temas también, ¿no? Porque muchas veces ni Europol ni Interpol, con todo respeto, pueden estar a la par de lo que es, por ejemplo, la dark web que decíamos, ¿no? Que es el nivel más profundo de la deep web,
donde los ciberdelincuentes realizan todo tipo de transacciones como tráfico de órganos, de armas, tráfico de datos, fundamentalmente que vale lo mismo que un pasaporte, ahora los datos son el petróleo. También hay suicidios en vivo, asesinatos en vivo, hay subastas de personas, realmente es tremendo todo lo que sucede ahí y muchas veces, como las direcciones IP tienen un efecto espejo, no se pueden detectar. Entonces, la policía, aunque haga su mejor esfuerzo, no por falta de instrumentos, sino porque es imposible detectar a estos ciberdelincuentes, no voy a usar el término hacker porque hay hackers éticos que contribuyen a la seguridad pública y privada, pero estos ciberdelincuentes realmente son muy peligrosos y pueden realizar cualquier tipo de acciones también como, bueno, grooming, pornografía, pedofilia, bueno, un montón de ciberdelitos que realmente también vulneran, como dijimos, menoscaban los derechos de los sectores altamente vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, en el caso de la pedofilia, y también, exactamente, y también el tema de los adultos y adultas mayores, ¿no? Que han sido víctimas en los últimos tiempos de muchas ciberestafas. La próxima, por favor, muchas gracias. ¿Qué pasa con la ciberseguridad y las relaciones internacionales? Bueno, decíamos lo que es el tema de la geopolítica y lo que es la ponderación de derechos, que el fenómeno de Internet ha interrumpido, que hay que aprovechar todas las ventajas y protección y promoción de los derechos humanos en línea. La próxima, por favor, muchas gracias. Y sobre todo también unir esfuerzos en la cooperación internacional para combatir el cibercrimen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la protección de datos personales, ¿no? También hay una ponderación entre la libertad de expresión, la intimidad, la privacidad, la asociación, difusión de propiedad intelectual también, ¿no? Son derechos que pueden ser vulnerados y también por el efecto positivo o negativo de las redes sociales. Ustedes saben que hay muchísima ciberestafa por las redes sociales, por ejemplo, sobre todo con gente sola, en cuestiones de género, mujeres solas, que han sido víctimas de ciberdelincuentes y después posteriormente eso lleva a un delito de femicidio también puede ser, ¿no? Es tremendo. Y es cierto, como acá dice un colega, que somos nosotros mismos los que estamos dando los datos, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, porque muchos servicios gratuitos que aceptamos no son gratuitos. ¿Qué pasa? Lucran con nuestros datos para vender, para vendernos productos que no necesitamos. Exactamente, David es el que ha dicho el tema de las redes sociales, que es un gran colega informático de nuestro grupo. Exactamente, ahí está. Por favor, por favor. La próxima, por favor. ¿Y qué pasa? La legitimidad del poder en un Estado democrático se garantiza por la elección popular de sus representantes, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos la democracia digital, ¿no? Eso, bueno, es para otro curso y posteriormente lo voy a dar para un congreso próximo que voy a dar para otra institución. Pero ¿qué pasa también con el tema de los datos? Y por ejemplo, un proceso electoral digital. También hay que tener en cuenta el secreto del voto y muchísimas condiciones cuando tenemos procesos electorales digitales, por ejemplo, el voto electrónico y los incidentes de vulnerabilidad informática, ¿no? Ni hablar. La próxima, por favor, también ahí puede haber ciberataques, ¿no? A lo que es la democracia, ¿no? ¿Qué pasa? En el mundo actual en el que vivimos, como dijimos, la puerta de los Estados-nación ha sido vulnerada y sobre todo la libertad comprometida, lo hemos visto desde la pandemia, ahora con las guerras, y también, bueno, con el tema de la ciberguerra y las medidas de seguridad contra el terrorismo, extensión al mundo digital llamado ciberterrorismo, en detrimento de los derechos fundamentales es un tema complicado, porque muchas veces se adoptan altas medidas de seguridad, pero se vulneran derechos civiles, entonces el equilibrio es complicado. La próxima, por favor, muy amable.
como hemos visto las medidas de la pandemia que eran para protegernos, pero que también vulneraban derechos. Entonces estábamos en una encrucijada. Bueno, con el ciberterrorismo es exactamente lo mismo, ¿no? Espionajes, atentos contra la libertad de expresión, también muchos periodistas y activistas de derechos humanos son perseguidos, de páginas web, monitoreo del contenido, contribuyen a preservar la seguridad también, y la libertad, hay que preservar también libertades fundamentales, como dijimos, la privacidad, protección de datos y el derecho a recibir información libremente, porque hay países, con todo respeto, como China o Venezuela, que bloquean contenidos web, ¿no? Ni hablar de los países árabes, que es un mundo de Oriente que no quiero opinar, pero países, por ejemplo, donde la democracia está comprometida, como estos que nombré, las personas no pueden recibir información libremente porque los contenidos son bloqueados y se menoscaba la libertad de expresión. Entonces también es una forma de vulnerabilidad. Bueno, acá también me dicen de Nicaragua, es cierto, hay muchísimos países donde la libertad está comprometida y bueno, también China cibervigila a sus ciudadanos. Tiene unos adelantos tecnológicos maravillosos, pero la ciudadanía tiene un puntaje para poder recibir ciertos beneficios y no quedar excluido. O sea que realmente están calificando a la población y crea sesgos, crea prejuicios. También los algoritmos discriminan, ¿no? Porque está todo cruzado por inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué clase de país estamos viviendo como Orwell, ¿no? Es complejo. La próxima, por favor, muy amable, gracias. Entonces, ¿qué pasa? La función, vamos a hablar un poco de diplomacia, son las negociaciones y el derecho son los hechos. Ambas deben unirse y cooperar para lograr los derechos civiles en un campo digital. Eso es la diplomacia digital. Yo hace muchos años visité la sede de Naciones Unidas en Suiza, la base administrativa, y tuve un intercambio porque hice unos cursos y participé con Diplo Foundation, que es la unidad, digamos, internacional que capacita a los diplomáticos, sobre todo en temas de diplomacia digital, ¿no? Y la preocupación, eso fue hace muchos años, pero seguimos en contacto con el director, de los embajadores, era cómo incorporar las tecnologías para, digamos, realizar transacciones, sobre todo de cooperación internacional y comerciales entre estados, ¿no? Utilizando las nuevas tecnologías, porque el Zoom era antes impensado. Yo recuerdo con todo respeto que el señor Ernesto fue uno de los primeros realmente en organizar congresos online, ¿no? Entonces era como muy raro en esa época, pero bueno, nosotros con ASCACEP estábamos promocionando esta manera de comunicarnos. También después, posteriormente, lo hicimos con Justicia, bajo también exactamente la dirección del doctor Antonio Martino, del doctor Luis María Palma. Realmente también fueron los pioneros en tratar de transmitir información a través de medios digitales antes del Zoom, que eran unas plataformas hiper complejas y muy caras. Pero bueno, lo estábamos haciendo y eso es positivo también, ¿no? Obviamente con la pandemia todo se hizo más popular, se podría decir el término, ¿no? Pero ya se incorporó a la vida académica y de formación cotidiana, pero en esa época era bastante innovativo, parecía así ciencia ficción cuando decíamos que estábamos haciendo un congreso online o un curso online, y dio la posibilidad de muchísimas conexiones como tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Poder comunicarnos con colegas de otros países y también aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros, ¿no? Por el bien común. La próxima, por favor, muchas gracias. Muy amable por esta asistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de los argumentos científicos en la política global? Los argumentos científicos se utilizan para apoyar políticas y la diplomacia en al menos tres maneras principales, ¿no? En primer lugar, la ciencia, como estamos utilizando, ¿no? Técnicas científicas para mejorar la ciberdelincuencia, y la diplomacia sirve para numerosas negociaciones, como el tema del desarme, el medio ambiente, la alimentación, la salud, la energía y la población. Bueno, la energía es un tema porque al usar estos sistemas de inteligencia artificial se consume más energía. Bueno, y como han visto mis amigos españoles, el tema de los apagones aquí en Argentina también se ha visto.
que muchas veces los sistemas no dan abasto, ¿no? También, entonces, de hecho es difícil encontrar un proceso diplomático global sin cierta participación e influencia de los científicos. El ejemplo más conocido es de las negociaciones sobre el cambio climático, se centran en gran medida en los argumentos científicos sobre, como dijimos, las causas del cambio climático. La próxima, por favor, muchas gracias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, también con, si no, esta parte la voy pasando un poco porque era para otro curso, pero sí, bueno, también el tema de lo que fue la OMS, si querés lo podemos ir adelantando un poco. La próxima, por favor. Y voy charlando y comentando exactamente que la ciencia es sobre hechos y la diplomacia se trata de negocios. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos que plasmar en cooperación internacional un enfoque, digamos, multinivel, ¿no? y multisectorial que involucra varias disciplinas, por ejemplo, para combatir el ciberterrorismo, hay veces que se crean, digamos, situaciones de alta complejidad. Yo tampoco quería hacer autorreferencia, pero soy miembro de ICANN, de la Corporación Mundial de Dominios de Internet. Hace muchos años he participado en varias reuniones. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos un modelo de múltiples partes interesadas, se llama multi-stakeholder, y ahí es donde la sociedad civil, la industria, la academia y la parte técnica y los gobiernos discuten para lograr una Internet abierta, segura y estable. Y también ahora discutimos políticas sobre inteligencia artificial, ¿no? Para una aplicación robusta, segura, con un sentido humanitario también como la robótica y que siga criterios éticos, que se ajuste, digamos, a los principios básicos del ser humano que hemos conquistado de la Revolución Francesa. La próxima, por favor. Muchas gracias. Bueno, esto es que es ICANN, ahí estoy explicando un poquito, un poco más técnico, pero bueno, igual lo pueden buscar, pero digamos, es una organización sin fines de lucro que opera como esta a nivel internacional, responsable de designar espacios y direcciones numéricas de protocolos IP. Es la dirección IP que, por ejemplo, la policía busca cuando hay un ciberdelincuente, ¿no? Excepto, como dijimos, que esté en el terreno de la Deep Web, que es mucho más complejo. Pero por la dirección IP se puede localizar, por ejemplo, una persona que amenaza por mail, ¿no? Que hace una ciberestafa. Ahora con la inteligencia artificial se pueden imitar códigos, se puede crear código, puede codificar y crear páginas web similares a las de un banco legítimo, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado y también con el tema de los dominios, porque un punto puede cambiar, por ejemplo, el dominio legítimo de un banco y uno puede entrar en una ciberestafa dando datos personales, que un banco jamás te pediría datos personales por mail. Y si hay dudas en el home banking o las aplicaciones de teléfono móvil, hay que llamar directamente y cerciorarse de que no es una ciberestafa, ¿no? Parece tedioso, pero es la única manera. La próxima, por favor, muy amable, porque si están hackeado a la Corte de la Haya y al FBI y a la CIA, no nos van a hackear a nosotros, con todo el respeto. Es algo cotidiano ya. La próxima, por favor, acá hablamos de lo que es la UNESCO, los valores culturales, también exactamente, no somos nada, pero creo que la vida es un riesgo, hablando en términos filosóficos, así que siempre hay que ser positivos y ser proactivos también, ¿no? La próxima, por favor. Muchas gracias. ¿Y qué pasa? También utilizar las tecnologías para construir la paz, como hemos siempre hablado en ASCACEB, esta maravillosa organización que da los premios de la BONE, Cadena de la Paz, a través de la doctora Laura Navarro. ¿Y qué pasa? Que la UNESCO también trabaja para crear sociedades del conocimiento integradoras y para mejorar las competencias locales. Y también que hay que crear cultura de tecnología, de inteligencia artificial y también una cultura de ciberseguridad, no solo para las empresas, sino para las personas. La próxima, por favor, muy amable. Gracias. Muchas gracias. La próxima, por favor, perdón que estoy molestando, pero si no, querido Ernesto, pasá el PowerPoint, así no te voy molestando hasta la parte de evidencia digital. Porque ahora yo voy a hablar un poco de lo que es el impacto de las neurociencias, que no era mi charla, porque también tengo otros PowerPoint, pero quería hablar brevemente del tema, ¿no?
porque también el impacto de técnicas neurocientíficas, ¿no? Como por ejemplo, puede ser un escáner digital o una tomografía en la declaración de testigos o el interrogatorio de un imputado, puede violar garantías procesales y el derecho a la intimidad. Obviamente contribuye muchísimo, por ejemplo, el polígrafo a averiguar si una persona miente o no, como las expresiones de lenguaje no verbal, o también como hemos visto que Ernesto nos comentaba en otros cursos que hemos hecho con él, pues todos hemos sido sus alumnos, como la serie Lie to Me de Tim Roth, que realmente era un experto, ¿no?, en detectar mentiras, ¿no?, por las expresiones del lenguaje no verbal. No es que tenías digamos, alguna habilidad paranormal que podría ser, sino que realmente era toda una evidencia científica, ¿no?, que con eso colaboraba a la policía. Pero también el tema es realmente, cuando aplicamos estas técnicas, la próxima, por favor, de neurocientíficas, si estamos violando datos personales y también si estamos violando las garantías procesales de los imputados. Por ejemplo, yo di un curso para unas queridas colegas junto con la doctora Giomar, de este prestigioso grupo también para Bolivia, no hace tantos meses, sobre las neurociencias y el impacto en el derecho, en un curso mucho más extenso, por eso esto lo voy a hacer muy corto acá. Este taller es sobre ciberdelincuencia, pero me pareció interesante el tema de explicar qué pasa si utilizamos también estas técnicas científicas con estos elementos tecnológicos en un juicio, ¿no? Hay una teoría que dice que el derecho penal estaría totalmente disminuido, o que es una teoría abolicionista, porque, por ejemplo, si una persona podría ser acusada de homicida por una alteración de la corteza, por ejemplo, que mató a su mujer, podría ser considerado inimputable en todos los términos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con la imputación del derecho penal, ¿no?, y con las condenas, ¿no? Realmente es toda una corriente dogmática y académica bastante interesante. Y hay fallos, por ejemplo, en la Corte de Trieste de Italia, que en un principio reconocen el valor de las neurociencias y después lo ponen en duda. La próxima, por favor, muchas gracias. Porque quería ir al tema, que bueno, acá es el tema de las neurociencias, pueden ir leyendo un poco el PowerPoint, hasta que lleguemos a la parte de evidencia digital, que ahí es donde me quiero detener para relacionarlo con la ciberseguridad, que es muy interesante. Gracias, querido Ernesto, por la paciencia, porque realmente, ¿qué pasa cuando estamos hablando de evidencia? Aquí está el fallo de la Corte de Trieste de Italia, como estábamos comentando, también del Tribunal de Como, también donde explica el tema de la vulnerabilidad genética del reo, ¿no?, la consumación del delito, como estábamos diciendo hasta hace un rato, ¿no?, el tema de la dotación genética, las garantías procesales. La próxima, por favor, porque quería llegar hasta el tema de la evidencia digital y la ciberseguridad, que es lo que nos está, digamos, interesando, porque realmente, ¿qué pasa cuando estamos? Bueno, ahí dijimos al estilo Orwell de 1984, ¿no?, que estamos realmente transformando el derecho procesal penal y el derecho penal. Acá está, muchas gracias. El proceso en materia informática. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de proceso digital, sobre todo en materia penal, ¿no? En informática, por otro lado, un proceso es el nombre que recibe el programa que está siendo ejecutado en memoria, ¿no? Obviamente, el administrador de tareas Windows, podemos tomar conciencia de muchos de estos programas, ¿no? En este caso, el nombre del proceso deriva en un hecho de que un programa, por definición, lleva a una secuencia de pasos de forma lógica, ¿no? Muchos de estos procesos son fundamentales para el mantenimiento del sistema operativo, circunstancia que hace que eliminar alguno pueda tener consecuencias negativas, ¿no? Es un paso detrás de otro. El próximo, por favor, muchas gracias.
¿Qué pasa cuando hablamos de introducción de las nuevas tecnologías en el proceso clásico? ¿Qué pasó de la oralidad a la escritura? Y ahora al expediente digital y a la firma digital. La próxima, por favor, muchas gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las audiencias por videoconferencias que está siendo muy utilizada? Hay que ver si no se están violando principios procesales, ¿no? Como la inmediación, ¿no? Por ejemplo, que el testigo o el imputado no están siendo apuntados con una pistola, por ejemplo, a través de una videoaudiencia para declarar. Hay que ver también las luces, el contexto de la habitación, por ejemplo, identificarse, aunque viole garantías fundamentales con biometría o un DNI digital, o por ejemplo, aunque sea mostrar el DNI por la pantalla, a ver si es la persona, ¿no? Que está siendo interrogada o que está prestando declaración, ¿no? Testimonial. Porque eso es el problema de las distancias, ¿no? Muchas veces no se puede verificar la autenticidad de la prueba, ¿no? Cuando estamos hablando de valoración de la prueba, de argumentación jurídica y de razonamiento probatorio. Muchas veces la teoría y la práctica difieren mucho, por eso hay que tratar de integrar ambas. Por ejemplo, ha costado muchos siglos conseguir que los jueces estuvieran, digamos, presentes en la práctica de la prueba, obteniendo por fin la ansiada inmediación, como dijimos en España, que se logró ese objetivo tras la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, ¿no? Pero esa inmediación no siempre tiene, digamos, total integración, sobre todo durante la instrucción penal, como decíamos, en la práctica. Porque, ¿qué pasa cuando el juez valora la prueba, por ejemplo, por digamos, ¿qué es la valoración de la prueba, digamos, ¿no? ¿Cómo se admite? Obviamente debe estar siempre, digamos, respaldada por garantías constitucionales, ¿no? Por ejemplo, cuando un juez a través de sus sentidos quiere percibir lo que le están ofreciendo a través de un medio de prueba, por ejemplo, una pantalla de captura de WhatsApp, esa prueba tiene que estar garantizada por el juez, o sea, auditada y que se le garanticen las defensas procesales y garantías constitucionales al imputado, al procesado. ¿Por qué? Porque si no, esa prueba puede ser considerada de nulidad procesal y puede ser equiparable a una evidencia circunstancial. Por ejemplo, si a una persona en un homicidio le encuentran un cabello de ADN y lo condenan solamente por eso, ¿no? Sin otra prueba testimonial o sin otra prueba supletoria, ¿no? No lo pueden considerar solo por una evidencia circunstancial. También tampoco la prueba informática. Solamente porque te descarguen pornografía en un mail no te pueden considerar autor de un delito de tráfico, por ejemplo. Hay que ver otras pruebas de dónde vino ese mail, por qué te lo descargaron, tu actividad. La próxima, por favor. Eso es siempre tarea del Ministerio Público, que ahora tiene más protagonismo en el nuevo sistema acusatorio en ciertos países, por ejemplo en Argentina, en México, y sobre todo también el tema del protagonismo de los fiscales, ¿no? Que realmente sepan respetar las garantías procesales, bueno, y también que la policía pueda tener un cuerpo auxiliar judicial también de peritos forenses adecuados para poder trabajar en conjunto, ¿no? Para que esa prueba informática que se recupere pueda ser resguardada en una cadena de custodia eficiente y eficaz. Por ejemplo, una vez cuando yo era miembro del Instituto de Derecho Informático del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, una vez vino una profesora que trabajaba para el FBI, nos dio una charla y nos contó que una computadora siempre debe ser desenchufada, pero nunca tocada de ninguna manera, debe ser tomada como estaba, o sea, que se apague sola. ¿Por qué? Porque si el sistema operativo es modificado, se modifica la prueba. Son cosas básicas. También, por ejemplo, con ciertas tecnologías como PKI que ahora han ido evolucionando, se puede obtener archivos borrados de un pendrive, por ejemplo. Son cosas que son huellas digitales, ¿no? Bueno, eso ya viene desde la época de Juan Bucetich, ¿no? Que Cristina da excelentes charlas sobre ello, pero obviamente es el, digamos,
el antecedente de lo que nosotros dejamos, ¿no? Para la autoría de un delito, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, cuando el juez percibe la prueba, también debe tener en cuenta la pericia informática, la prueba digital. ¿Por qué? Porque obviamente, si es capaz de hacer esto, obviamente, si puede argumentar bien una sentencia, puede dictarla con total seguridad, ¿no? Sobre todo con estos medios digitales, que muchas veces los jueces no están acostumbrados, ahora están un poco más familiarizados, pero cuando fue el impacto de todas estas tecnologías, los jueces no estaban familiarizados con lo que era la videoconferencia, el expediente digital, la firma digital, que tiene diferencias con la firma electrónica, como dijimos, porque una firma digital tiene que tener una clave pública, una privada y un ente certificante, que la firma electrónica no lo tiene, ni tampoco la FIEL, que se utiliza mucho en España, la firma electrónica avanzada. Tiene que tener ciertos sistemas de seguridad y de auditabilidad para poder garantizar la certeza del expediente electrónico y también del contrato digital, ¿no? En temas civiles, ¿no? Que tiene tecnología PKI también, y time stamping, que le da seguridad también, ¿no? Entonces, bueno, son muchísimas cosas que se van, digamos, desarrollando a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los jueces, en su mayoría, como dijimos, no están familiarizados en la valoración de la prueba. El perito, esto es fundamental, los peritos informáticos, como dijimos, tiene que tener cierta expertise, ¿no? Cierto conocimiento para enviar su dictamen al juez, ¿no? También, como en el caso de la inteligencia artificial o de las neurociencias, deben estar capacitados en el tema, ¿no? Cuando son auxiliares de la justicia. La próxima, por favor, muchas gracias. Y los abogados también, aunque no sean programadores, tienen que tener cierto conocimiento, ¿no? Como por ejemplo, para que no los engañe ChatGPT. Y también, más simple aún, como dijimos, con una captura de pantalla de WhatsApp para no violar garantías procesales, o también, por ejemplo, cuando estamos prompteando, o sea, cuando estamos estableciendo una pregunta en el ChatGPT o en otro sistema de inteligencia artificial, poder formularla correctamente con un contexto para poder obtener una respuesta eficiente y eficaz, ¿no? Con ese diálogo con la inteligencia artificial, ¿no? La próxima, por favor, muchas gracias. Un honor estar en este taller y poder dictarlo y aprender con ustedes. Vamos a hacer una ronda de preguntas, debate, lo que quieran. Posteriormente tengo otra pequeña charla para dar. Si da el tiempo, la voy a exponer y si no, no hay problema. La próxima, por favor. Muchas gracias. Y también, ¿qué pasa? Por ejemplo, tener que estar también, como dijimos, la existencia de un proceso imparcial. Y esto parece... muchas gracias por los comentarios. Esto parece algo simple, pero también tenemos derecho a no ser juzgados por una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a contar un caso que parece de ciencia ficción. Yo lo tengo escrito en un libro que realicé con una colega española, Virginia de la Fuente, que es una extraordinaria profesora española en justicia restaurativa, con Inmaculada Gabaldón, también otra extraordinaria profesora española en lo que es mediación penal y justicia restaurativa, y con mi colega de la Universidad de Córdoba, el doctor Diego Robledo. Era un libro que se llama, no quería pasar el chivo, pero es de Llanes Ediciones, sobre derecho procesal, una mirada innovativa e inclusiva. Yo escribí un trabajo sobre lo que es la discriminación algorítmica y lo que, por ejemplo, en la película Minority Report de Tom Cruise, que se adelantaban, ¿no? A los delitos mediante el análisis, ¿no? De las mentes, eso también viola garantías procesales, aunque podía ser muy bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los algoritmos no son auditados y trazados y llegan a producir sesgos no solo en la investigación, sino en el juzgamiento de las personas, por ejemplo, ¿no? Es tremendo. Hay un software que se llama Compass, que no está en esta ponencia, pero no importa, que es un algoritmo que aconseja a los jueces, se usa mucho en Estados Unidos, sobre el veredicto final que por ejemplo,
para juzgar a los criminales. Como dicen acá, es cierto, el algoritmo es desarrollado por el ser humano y debe estar desarrollado con términos éticos. Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction. Eso es el algoritmo COMPAS, las siglas de COMPAS para realizar sanciones a través de inteligencia artificial. Y realiza una serie de cálculos que define cuál probable es que un reo reincida en su delito. Basándose en su historial, dependiendo del resultado, son los años de sentencia que un juez cree prudente imponer, todo bajo el consejo de una máquina. ¿Sería una manera de terminar con la subjetividad, con la corrupción, que te juzgue un sistema de inteligencia artificial? Me parece muy drástico. COMPAS evalúa cada aporte otorgándole una calificación de 1 a 10. Entre más alta sea la puntuación, la pena es más severa. Y mucho se ha cuestionado esta forma de impartir justicia, porque, por ejemplo, los delincuentes de raza negra obtengan peores calificaciones, discriminatorio con este COMPAS. Y ya las matemáticas son incapaces de predecir hasta qué punto un reo ha aprendido la lección tras las rejas. ¿Y qué pasa? COMPAS juzgó a Eric Loomis, un sujeto que en el 2013 participó en un tiroteo en la ciudad de Chicago, conduciendo la camioneta donde escaparon los que abrieron fuego. Debido a la evaluación de COMPAS, definió a Loomis como un individuo de alto riesgo para la comunidad. El acusado decidió apelar la decisión, pero lamentablemente la Corte en el 2020 no le dio la razón. O sea que en este caso ganó COMPAS. Y aquí están. Pero obviamente el sistema es altamente cuestionado porque se utilizó para el ámbito laboral y discrimina a mujeres, sectores de alta pobreza, o sea, es totalmente discriminatorio, COMPAS. Entonces, ¿qué pasa? Las garantías procesales son el conjunto de derechos reconocidos a los justiciables por la Constitución, ¿no? Y los principios y garantías constitucionales, sobre todo en el proceso penal, donde no se pueden realizar analogías. El derecho penal tiene prohibido realizar analogías, ¿no? Deben siempre, garantizar el derecho de defensa. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, ahora en Argentina, que lo he visto mucho, el caso de las falsas denuncias, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es acusada no solamente por delitos sexuales, sino por un tema de, como dijimos, una prueba informática mal evaluada o inculpada. Una persona puede ser un chivo expiatorio, por ejemplo. Yo he tenido muchas consultas, si bien ya no firmo como abogada, pero soy asesor en casos de argumentación penal, con colegas, y me han llegado casos de vecinos que se han acusado entre sí por envidia y han tenido antecedentes penales, y realmente es muy complicado para una persona que es realmente inocente afrontar un proceso penal, y generalmente porque llega de una manera inesperada, porque si una persona realmente es consciente que es culpable, tiene ciertas defensas hasta mentales, o hasta tiene un abogado penal de confianza, pero una persona realmente que tiene una vida ciudadana tranquila, que cumple las leyes, ¿no? Que tampoco nunca tuvo problemas con el cuerpo policial, recibir esta clase de violaciones realmente a las garantías procesales, porque cualquiera te puede denunciar por cualquier cosa. Después viene el tema de la mararia burocrática judicial, y qué pasa con la persona. Entonces, bueno, qué importante que son las garantías procesales, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. Entonces, ¿qué pasa también, ¿no? Cuando estamos hablando de también lo que es la presunción de la inocencia? Y voy llegando a las conclusiones de esta ponencia, después si hay tiempo el señor Ernesto me va a dar otra chiquita, y si no directamente pasamos al debate, a las preguntas. Esta charla va a quedar grabada, así que para los que no pueden estar presentes, me pueden buscar en el mail romicabrero83@gmail.com. Sería viable respetar las garantías del debido proceso como conclusión, implementar un sistema de justicia y litigación online, ciberproceso, pero respetando los derechos humanos y los tratados internacionales, ¿no? Como expresa el doctor Antonio Martino, que las demandas sociables del justiciable sean respetadas para tener una justicia eficiente y eficaz, adaptadas al entorno digital. Es interesante todo lo que está haciendo IBM con sus proyectos,
sobre todo en materia de medicina y biotecnología. Yo trabajo también con la gente del MIT, hace poco nos visitó el doctor José Cordeiro, presentamos un libro en la Universidad del SEMA, de UCEMA, también con una ex canciller. Así que la verdad fue un intercambio muy interesante entre el mundo académico y el mundo de las embajadas, y hablábamos de este tema, del avance tecnológico para mejorar la salud. Pero bueno, también hay estos impactos a la violación de la dignidad humana de la tecnología. Entonces no hay que también tener un sentido apocalíptico y sí integrarla para, obviamente, los principios éticos. Los seres humanos podemos sentir emociones, y eso nos diferencia de las máquinas, y así podemos lograr una mejor administración de justicia y para recuperar sus valores y hasta la mística de la justicia, que está tan menoscabada en muchos países. La próxima, por favor. Creo que sería maravilloso, como dijimos, sin pensar en un sentido apocalíptico, incorporar la inteligencia artificial a tarea judicial, cada vez más profundizada, pero que el ser humano siga siendo el protagonista del sistema judicial. Igualmente lo vamos a dejar para una posterior conferencia en el futuro o curso, pero lo importante de todo es que las garantías procesales, perdón que lo repita, pero es fundamental, deben estar vigentes. No hay, y hoy más que nunca, incorporar las nuevas tecnologías rescatando los principios de valoración de la prueba, de razonamiento probatorio y de argumentación jurídica. Esto es fundamental. Y la próxima, por favor, vamos terminando esta ponencia, esta conferencia. Por ejemplo, hay tribunales en Perú, yo tengo muchos colegas, como aquí en Ascasel, que han incorporado el sistema de videoaudiencia, han tenido excelentes resultados, como también la llamada de WhatsApp, por ejemplo, y obviamente, como dijimos, el juez debe auditar la prueba para que el proceso no sea vulnerado, ¿no? La próxima, por favor. Muchas gracias por esta asistencia. Con la sinergia humana jurídica y también el trabajo en equipo, como hacemos en este excelente grupo de ASCACEP, interdisciplinario para lograr la verdadera unión de fraternidad y búsqueda del valor justicia en el e-proceso, en la seguridad, en los cuerpos judiciales, policiales y dentro del respeto a las garantías procesales, ¿no? También esto es fundamental, ¿no? También para que ninguna investigación policial sea invalidada, ¿no? Entonces, llegamos al final de esta ponencia, la próxima, por favor, y lo que les voy a decir es, la próxima, muchas gracias, y quedo a las órdenes del señor Ernesto para un debate, preguntas, lo que gusten, y si no, daría otra pequeña parte de una charlita que les tengo preparada, que es muy chiquita, pero que no lo voy a molestar con el PowerPoint, la voy a explicar directamente, y si no, pasamos a las preguntas y al debate directamente. Ha sido un gran honor, espero estar a la altura de este gran auditorio y de esta excelente organización, la más top a nivel mundial en su tipo. Muchas gracias. Hola, bueno, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta a la doctora o pasamos al otro? Power. Una consulta, doctora, disculpe que lo interrumpa. Con respecto a la excelente clase que dio, ¿tiene algo que ver la cadena de custodia también cuando se refiere a investigación digital? Totalmente, yo creo que lo dije, y si no lo dije, gracias por recalcarlo, porque ¿qué pasa? La cadena de custodia es fundamental para preservar la prueba digital. ¿Por qué? Porque si no se custodia, por ejemplo, un teléfono puede ser alterado y ahí se invalida la prueba. Es fundamental. Gracias, doctora. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, crítica que ayuda a mejorar? Bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias. Me siento honrada realmente por el reconocimiento serio y objetivo de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, que continuamos con el otro, Romy. Bueno. Muchas gracias. ¿Lo podés poner? Ya estoy. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Cris, y a todos y a vos, Ernesto.
fundamentalmente a Graciela y a toda la comisión directiva por la oportunidad, porque es un honor realmente compartir con ustedes. Esta charla también va a quedar grabada, así que después la vamos a difundir. Y también para toda la gente que la quería ver, también que no son de Ascacé, pero que hay veces que pueden estar o no pueden estar, pero bueno, a través de esto se puede difundir. Muchas gracias. ¿Tenés puesto el altavoz? Sí. Pero no funciona el micrófono, no te escucho. Ahí está, a ver si podemos poner el próximo PowerPoint, y si no yo lo comento, no hay ningún problema, ¿eh? Como gusten ustedes. Es la otra parte de la charla, que tiene que ver con lo que es la protección de datos personales y el Legal Tech. A ver qué será el Legal Tech para el mundo jurídico y penal. Si podés, querido Ernesto, ponelo. Y si no, no te hagas ningún problema. Estoy en Que yo lo eso. ¿Vos qué comento. estás viendo ahora? Correctivo. Ascasep dice nuestro cartel. Bien, a ver, si acá se ve algo, Negativo. bueno, entonces pará. El problema es que tengo que salir de... acá está, ya lo encontré. Bárbaro. Si no, me decís y lo Eh, comento. mirá. Ahí está. Pero usted es ¿Cómo? un gran maestro. Ah, no. Oh, por favor. No, no, maravilloso, maravilloso, pero el mejor jefe. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es el Legal Tech y la protección de datos personales. ¿Qué será? A ver, la próxima, por favor, voy a profundizar un poco en lo que es la normativa. Bueno, desde los años 70, obviamente, desde el LexisNexis y todo el impacto de las nuevas tecnologías, como hemos visto en el mundo jurídico, la próxima, por favor, gracias, para los que somos abogados y para los que son miembros de la fuerza, pero que trabajan con los abogados penalistas, obviamente, cuando incorporamos tecnología desde ya esa época, se han modificado también lo que son las operaciones de los estudios jurídicos tradicionales. La próxima, por favor. Obviamente en Estados Unidos esto ya se venía desarrollando de una manera muy vertiginosa. Con la pandemia impactó en Argentina. Hay muchas veces que dicen, primero hay un chiste muy simpático que dice que para qué, que el mundo sería mejor sin nosotros los abogados, ¿no? Es cierto, y ahora con la inteligencia artificial dicen que los abogados podemos ser desplazados por un software, o sea, hay muchos colegas míos que le tienen aversión total a incorporar inteligencia artificial porque dice que pueden ser reemplazados hasta un fiscal o un juez, como estábamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco esto, ¿no? La próxima, por favor, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir incorporando, a ver si se puede pasar, si no yo la comento, no hay ningún problema, a lo que es el tema del Legal Tech. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Obviamente dijimos que las comunicaciones ilimitadas y la interconexión traspasa límites físicos, psicológicos, emocionales, económicos, culturales, políticos, laborales, educativos y sociales, no perdiendo el protagonista del mismo, el hombre, el control de sus acciones en la red. Por eso hay tantos temas de de incidentes de vulnerabilidad informática y tantos ciberdelitos, ¿no? Tantos hackeos y tantos, tantas acciones delictivas en la web. ¿Por qué? Porque en realidad el delito es el mismo, cambia el medio de comisión nada más. El tipo penal debe adaptarse a este nuevo hecho delictivo digital, pero cambia el medio de comisión nada más. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, el derecho penal, el derecho procesal penal tiene que adaptarse a estos nuevos términos digitales, ¿no? Por ejemplo, una estafa es igual, va a tener impacto que una estafa informática, un robo informático. Pero bueno, la violencia es la violencia digital y que muchas veces causa impactos psicológicos mucho más profundos de lo que obviamente que la violencia física es obviamente terrorífica, pero muchas veces el impacto de la violencia digital se minimiza
y es tremendo. Por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying. Bueno, la próxima, por favor, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando de como dijimos, ¿no? El traspaso del esquema corte clásico de acción, jurisdicción y proceso. ¿Por qué? Porque la transferencia internacional de datos impacta, por ejemplo, en los servidores y en las redes sociales. Y también la inteligencia artificial, porque si está conectada a Internet, hay transferencia de datos. La próxima, por favor. A ver si se puede. Ahí está. ¿Qué es el Legal Tech? Todas las preguntas anteriores tienen una respuesta, ¿no? Y entonces, ¿qué es el Legal Tech? Obviamente los conceptos de derecho informático, derecho tecnológico y la tecnología aplicada han cambiado y por lo tanto se necesita además un término que comprenda y abarque también a los abogados generando su propia tecnología. La próxima, por favor, es el abogado informatizado, en dos palabras, no palabra en criollo. Recontra argentino y recontra españolizado. Es el abogado informatizado. Lo que pasa que muchas veces el proceso de la disrupción y la innovación legal han llegado hace tiempo y necesita obviamente muchas fuerzas para mejorar estos procesos, para preparar a los profesionales del futuro, dotarlos de las herramientas necesarias. Es una responsabilidad compleja y desde el sector académico, como nosotros somos capacitadores y profesores, necesitamos formar profesionales que incorporen estos conceptos, ¿no? La próxima, por favor. Obviamente trabajando de manera interdisciplinaria, conjunta, como dijimos, cooperación público-privada, nacional e internacional, y que la política pública y académica esté orientada a la innovación y que no le tenga miedo, o sea, que no tiren abajo los programas por miedo a que los reemplace, no sé, la IA. Su fundamento, proceso automatizado con soporte en línea para organización legal, gestión legal sin necesidad de personal para esta tarea como procuración y organización de expedientes, carga masiva de datos, sistema de firma electrónica digital para firmar y certificar documentos, consulta de leyes, proceso de sistematización y normativa de consulta rápida, búsqueda y monitoreo de contenido, consulta de información y verificación de contenido en Internet. Obviamente todo esto debe estar siempre respaldado y supervisado por un ser humano. Como dijimos, no se le puede dejar todo a ChatGPT. La próxima, por favor, muchas gracias. Búsqueda de propiedad intelectual, marcas, patente, modelo de diseño, imágenes con o sin derecho. Estas herramientas son fundamentales a la hora de modernizar el estudio jurídico y acelerar y mejorar la actividad del abogado, obviamente respetando los principios procesales. El concepto anglosajón lleva 5 a 10 años en la sociedad. El término legal tech es cada vez más escuchado en los despachos de abogados. A pesar de existir diversos conceptos de legal tech, su definición está ligada a la aplicación de técnicas, como dijimos, para la prestación de servicios, la comercialización de servicios legales. Y sobre todo también en temas de, por ejemplo, cuando incorporamos profesionales de la criminalística, ¿no? Que importante también es formarlos en lo que es incorporación de inteligencia artificial, ¿no? Y, por ejemplo, perfiles psicopáticos en redes sociales, ¿no? Pero también cuenta con una visión diferente, la cual está relacionada con un abogado que tiene que conocer potenciales clientes, ¿no? A través de los mercados jurídicos o marketplace, o plataformas online, donde un lado está el profesional y el otro está el cliente, ¿no? Y hay esa conexión. Esto también es Legal Tech, que facilita el contacto. Por ejemplo, estudios de abogados, ya que estamos en un tema de ciberdelincuencia, que puedan dedicarse a los ciberdelitos o a la ciberseguridad, ¿no? O al derecho penal. Asimismo, se dice que Legal Tech no es otra cosa que potenciar e incluso transformar la tarea jurídica mediante la tecnología, en especial la de los medios digitales, donde un software de inteligencia artificial en sectores como la educación jurídica, abogacía, la actividad judicial, puede ser aplicado tanto al sector público como privado, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y también, obviamente, que el despacho jurídico se modernice, pero que no pierda sus principios, sobre todo éticos, como dijimos, ¿no? La próxima, por favor, muchas gracias.
y también que las personas no pierdan la fe en tanto en un juez como en un ser humano, ¿no? Y también en la fuerza, ¿no? En el personal policial, porque tampoco se puede resolver toda una denuncia mediante una plataforma. Seguridad y protección de datos personales. Aquí vamos a un tema que quería ampliar, ¿no? Como dijimos anteriormente, hablando de lo que es un dato personal es un derecho autónomo independiente establecido por la Agencia de Protección de Datos y que hay que tener cuidado con la intimidad. La próxima, por favor. Muchas gracias. Obviamente, el mundo jurídico deberá encontrar respuesta equilibrante al impacto de las tecnologías. Por ejemplo, en Argentina, la protección de datos personales se encuentra garantizada en nuestro país por la acción de tutela jurídica efectiva de derecho procesal constitucional del habeas data, ¿no? A través de incorporar el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional con su reforma del año 1994. Posteriormente se sancionó la ley 25.326 de protección de datos personales, norma de orden público que regula estos principios, lo pueden buscar por internet o por la IA y están todos los datos de la fuente del PowerPoint. La próxima, por favor, muchas gracias. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el artículo del tercer párrafo de la Constitución Nacional? Que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos referidos a ella y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes en caso de falsedad o discriminación para exigir, esto es muy importante, son los derechos ARCO, la supresión, la rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos no puedan afectarse el secreto de la fuente de información periodística. ¿Y qué dice la protección de datos personales en la ley 25.326? La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registro, banco de datos, técnicos públicos o privados, el tratamiento de estos datos, ¿no? Sean estos públicos o privados, están destinados a dar informe para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre de conformidad a lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional. La próxima, por favor, muchas gracias. Entonces, aquí hay un resumen, bueno, vamos a leer toda la ley, de la presente ley. ¿Y qué es un dato personal? Información de cualquier tipo referida a personas de existencia física o de existencia ideal como las personas jurídicas, determinadas o determinables, datos sensibles. ¿Qué son? Por ejemplo, como dijimos, datos personales que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, de salud, vida sexual, religiosa, filosóficas o morales, afiliación sindical, etc. ¿Qué es un archivo o registro o base de datos? Indistintamente designado al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento. Hay que ver la calidad del dato, la calidad del tratamiento y el respeto, ¿no? Y la eficacia y eficiencia. El análisis, el archivo de datos y la calidad del dato, como dijimos, la certeza, ¿no? Que le da integridad al documento público, al expediente digital. La próxima, por favor, gracias. Consentimiento, tiene que haber información, la categoría del dato, define la ley, la seguridad, la confidencialidad, la cesión de datos, transferencia internacional, como dijimos, derecho a información, derecho de acceso, derecho de rectificación, actualización o supresión, y la seguridad se logra mediante su principal herramienta, como dijimos, la prevención. La próxima, por favor, muchas gracias. Más aún lo que dijimos de los antivirus, que esto ya lo vimos. La próxima, por favor, igualmente tratar de siempre, no vale la pena, sí, vale la pena repetirlo, tener actualizados los sistemas operativos para que no se violen datos personales. La próxima, por favor. Y también tener cuidado en las empresas, para los que tienen empresas, que un empleado descontento es el peor enemigo porque puede vender los datos, y de una institución también. Por ejemplo, del personal judicial o policial, un empleado descontento o que ha sido cesanteado puede llevarse un pendrive o un archivo de la nube con toda la información, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. También, por ejemplo, tratar de no realizar exactamente, tener cuidado con los diferentes niveles de seguridad informática y tener realmente
prestar atención a los peores errores cotidianos, por ejemplo, hacer el clic en un sitio malicioso, recibir una llamada dudosa que puede ser clonada tu voz con IA y hacer una deepfake, ¿no? Por ejemplo, un video tuyo con tu imagen y foto, ¿no? También al robo de contraseñas personales o bancarias y tener un equipo desactualizado y, como dicen, capacitación y más capacitación. Esto no hay otra solución que la educación, que la mejor herramienta para transformar realidades. La próxima, por favor, aunque tengas el mejor antivirus, si no hay educación, no hay nada. Por eso es tan necesario invertir en educación, ¿no? La próxima, por favor, muchas gracias. Se aconseja también, bueno, cambiar las contraseñas, aunque ahora hay sistemas de inteligencia artificial que te la pueden descifrar. Es mejor también hacer una verificación de 2 pasos, aunque la biometría te viole derechos fundamentales. Y las ventajas del Legal Test son muchísimas, desde la agilización del estudio jurídico, celeridad procesal, introduciendo elementos de data blockchain, que no es inteligencia artificial, es una metodología de cadena de bloques que garantiza la certeza de, por ejemplo, ciertos negocios jurídicos inmobiliarios, puede ser, o ciertas actividades también judiciales. Es muy interesante, y de seguridad de documentos, software específico, robótica o call computing, computación en la nube, pero también está el riesgo del reemplazo, como dijimos, de los abogados de las tareas tradicionales, por ende la desocupación y la falta de capacitación de los letrados y de los miembros del cuerpo policial y judicial ante un mundo informatizado y tecnológico, traerá grandes problemas y brechas, sino también de educación y de ciudadanía, porque, como ustedes saben, los hijos de las grandes élites están siendo educados en libros y en educación tradicional, pasan menos tiempos en las pantallas y sí leyendo, y, digamos, la población popular está siendo informatizada, pero también con pequeños textos, con videos de TikTok, porque dice que la gente no lee, pero los hijos de las grandes corporaciones están siendo capacitados en educación financiera, emocional y también tradicional, para que vuelvan a tener pensamiento crítico y a razonar. ¿Por qué? Porque la gente está utilizando tanto los teléfonos que no razona. Entonces, ¿qué pasa? No hay comprensión de texto y no hay posibilidad de argumentos, y sin argumentos no hay democracia fortalecida. Entonces hay que tratar de capacitar a la ciudadanía para que no se lleven sus libertades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se trata de acompañar este cambio con acciones concretas, positivas y sobre todo humanistas, ¿no? Y la inteligencia artificial causará y está causando impacto en el terreno legal, prediciendo sentencias y analizando, digamos, causas a a gran velocidad, pero esta automatización debe estar acompañada de pensamiento holístico, integrado, crítico, como dijimos, y de trabajo en equipo e interdisciplinario, ¿no? Por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y también para la protección de datos, ¿no? Tiene que tener un mundo digital. También la población debe ser abordada de manera eficiente y eficaz en su capacitación por las normas jurídicas, sobre todo en materia de servicios legales, en materia de derecho del consumidor, de protección a los clientes, porque no puede dar solo contenido normativo, sino que debe adaptarse al entorno digital de acuerdo a las demandas sociales. Muchas gracias. La próxima, por favor. Y entonces vamos llegando al final, que la tecnología es maravillosa, pero no es un fin en sí misma, como la IA no es un fin en sí misma, es un agente, es una herramienta, y es muy importante tenerla no como fin, conservando el ser humano, el centro, el protagonismo, ser el centro del proceso, integrarla con equilibrio, razonabilidad, como la robótica, que sea humanizada, más accesible al ser humano, que el ser humano siempre, obviamente, debe la decisión judicial y policial ser apelada por un ser humano, y promoviendo una cultura de la paz, un mundo más armonioso y amable por el bienestar de las futuras generaciones. La próxima, por favor. Muchas gracias. Por eso abogamos por la cultura de la paz en ASCACED, y yo creo que hemos llegado al final de la ponencia. La próxima, por favor, que dice muchas gracias.
Así que ha sido un honor estar en este maravilloso auditorio. Espero haber estado a la altura de la circunstancia de su líder Ernesto. Y bueno, quedo a las órdenes para preguntas, comentarios, críticas que ayudan a mejorar, lo que quieran, un debate, lo que quieran. Y aquí me quedo. Gracias infinitas por esta oportunidad, querido Ernesto y equipo que me honra. Y mis respetos. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna preguntita para Voy a ver hacerle si a la doctora? que hable ahora o calle para siempre, ¿no? Como Eso, los casamientos. eso. A ver, mientras alguno se anima, voy leyendo algún comentario. ¿Te parece bien, querido Ernesto? Excelente. Acá Dale. de Word, los algoritmos son desarrollados por seres humanos, exactamente, en consecuencia están sujetos a sesgos, como dijimos, a prejuicios. Si los jugadores se equivocan y tienen prejuicios, lo mismo pasará con las máquinas, que en su desarrollo están realizadas por humanos. Es como decir, el vaso medio, vacío o medio lleno. Es cierto, es el vaso medio vacío o medio lleno. Deben ser auditados y trazados los algoritmos, si no, van a crear sesgos. Después, bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Es cierto, todo debe estar incluido en la cadena de custodia y hay que capacitar, obviamente. El lado más débil es la capa 8 de seguridad. La transformación digital no es solo software ni hardware, es principalmente cambiar la mentalidad de los usuarios, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que es tan complejo, acá te dan las gracias Ernesto, es tan complejo realmente cambiar los paradigmas, porque muchas veces, como dijimos, uno le tiene miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil cambiar la cultura de las personas, ¿no? Como también con el tema del ciberterrorismo y de la ciberguerra, ¿no? Y de capacitar a los cuerpos policiales, judiciales, porque hay como una negativa, ¿no? También de incorporar todos estos conceptos, ¿no? Y la innovación no se puede detener. Otra vez di una charla también para unos colegas que estaban, se ve que me la recibieron muy mal porque estaban asustados y realmente era una negatividad total. Decían que era de ciencia ficción, que esto había que volver todo para atrás. Yo digo, ¿ustedes volverían al fax? O sea, eh, la innovación no se puede detener, lo que sí se puede es garantizar, como dijimos, las garantías procesales y humanizar más la tecnología, ¿no? Para que sigamos siendo seres humanos, ¿no? Con emociones. Pero bueno, eso es una tarea interdisciplinaria, ¿no? Como hacemos en ASCASEP, ¿no? Criminalidad, educación, pero también cultura de la paz, ¿no? Que eso es fundamental. No sé si hay algún comentario, pregunta, y si no, bueno, te doy las gracias infinitas. Muy bien. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, Que se han quedado todos conformes. Muchas gracias, Cris, y por los comentarios y a todos.